ondapasión.com. Tu visión cofrade. Gracias Ramón por la presentación. Buenas noches, hermano mayor Alejandro Fernández, Junta de Gobierno, hermanos y hermanas de esta Hermandad de los Afligidos. Me llamo Pepa Segura, ella es mi compañera Cristina Espejo y vamos a explicarle lo que ha sido el proceso de intervención de la imagen de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Yo me voy a encargar de lo que es la parte de los estudios que se le hicieron para determinar el estado de conservación. Y mi compañera Cristina ya entonces les explicará cuáles han sido las intervenciones que se le han hecho a la imagen. Aquí tenemos una foto antigua. Es una imagen, como ya ustedes saben, que es de Luis Ortega Bru. La hermandad la adquirió en 1967 y a pesar de su relativo corto espacio de tiempo ha tenido muchas intervenciones. Ha sido una imagen que ha estado muy intervenida. Sobre todo tenemos documentadas dos, aunque sabemos que ha habido más, lo que pasa es que sin documentación. Una de ellas, la de 1976, por Eduardo Ruiz Goyuri, que incluso cambiaría lo que es el semblante porque retalló la parte de maxilofacial. Y la otra intervención en 1992 sería ya la restauración de Enrique Ortega. Aunque ya decimos que siempre suelen intervenirse más veces, lo que pasa es que ya no están documentadas esas otras intervenciones. Esta es una imagen de candelero y vamos a explicar ahora en qué consisten este tipo de imágenes que tienen una idiosincrasia y unas características especiales. El sistema constructivo de estas imágenes en general se basan en un busto apoyado sobre unos listones y que llegan a la cintura y de la cintura a la base. Eso es el candelero, a eso se le denomina un cuerpo de jaula, un candelero de jaula, y tienen los brazos articulados. Así, en un comienzo se hicieron las imágenes de vestir, unas imágenes sencillas, con el tratamiento, las partes nobles, como le llamamos, el tratamiento sobre todo estaban en el busto y en las manos, que eran las partes visibles. El resto, como iba a estar tapado, pues era muy sencillo. A medida que avanza el tiempo, para dotar de más estabilidad a estas imágenes, pues se fueron añadiendo más listones, tanto al cuerpo como al candelero. Y las articulaciones eran articulaciones de galleta que se insertaban por espigas, las que estaban a la altura del hombro, en el busto. Y luego ahí iba el brazo y luego otra articulación de galleta se insertaba la espiga en el brazo para ya articular el antebrazo. Y ahí iban con dos espigas e insertarse las manos. Cuando va avanzando el tiempo se va variando y evolucionando y llegan a anatomizarse el cuerpo hasta la cadera, y entonces el candelero partía ya desde la parte baja de la cadera, como estamos viendo en el dibujo, hasta la base. Era una anatomía básica, pero ya marcando el cuerpo. Los listones se cubrían o con un cartón o con una tela. ¿Para qué? Para que no se marcara luego a la hora de ponerle el ropaje. En este caso, la imagen de Rosario está anatomizada hasta la cadera y los listones, el candelero parte desde de la parte inferior de la cadera. Entonces tenemos aquí marcados lo que son las partes
el busto, el torso, el candelero y los brazos articulados. El estado de conservación. Hemos de decir que cuando empezamos ya a estudiar la imagen, nos encontramos con un estado de conservación bastante deteriorado. Hay que indicar que normalmente lo que es el busto de las imágenes no están conformados de un solo bloque de madera, sino que son piezas adosadas a un embón principal para ir el imaginero tallando la imagen. En este caso, el número de piezas era excesivo incluso. Sabemos que pues, Luis Ortega Bru era tendente a utilizar demasiadas piezas a la hora de hacer sus imágenes. Vemos qué sucede cuando se usan muchas piezas, que hay numerosos ensambles y entonces esos ensambles por el movimiento de la madera acaban abriendo y son esas grietas que se van marcando. Aquí incluso estamos viendo los dos laterales de la frente, que esta imagen no es de mascarilla y aún así sí se ve en la sien marcadas grietas. También nos encontramos con una especie de doble candelero totalmente inadecuado. ¿Por qué? El candelero inicial, que es el que está dentro, se nota que se intentó solucionar el problema de estabilidad que tenía adosándole unos listones y dándole más base. ¿Qué sucede? Esos listones están directamente atornillados a los antiguos, como estamos viendo en la parte de arriba, y la base es muy excesivamente fina, que no da ninguna estabilidad a la imagen, y más en este tipo de imágenes que procesionan. Es lo primero que hay que buscar, una imagen que tenga estabilidad. Otra patología que nos encontramos era que la base de la cadera de la imagen no apoyaba perfectamente sobre el candelero. Había hueco, de hecho, se podía ver incluso cuando mirabas, se podía ver, había una oquedad completamente. ¿Eso qué significa? No hay ninguna estabilidad, no hay un buen agarre, no hay una buena adhesividad para que tenga la estabilidad deseada para luego una estación de penitencia. Aquí estamos viendo también la parte inferior de la base. Vemos también diferentes orificios hechos para anclajes en algún momento dado. Todo esto lo que nos da idea es que son soluciones parciales que se han ido haciendo, como si dijéramos parches, vamos a llamarlos así, pero que no han solucionado el problema de fondo. El problema radicaba en la estabilidad de la imagen. Vemos también la base completamente inadecuada, que además entre los dos candeleros veíamos también que el candelero original tenía los listones en mal estado. Ninguno estaba, ni el original ni los listones adosados por fuera estaban solucionando el problema que habían intentado atajar. El tema de los brazos. Las articulaciones, sobre todo las articulaciones de galleta, al cabo del tiempo cogen holgura y dejan de cumplir su función. La funcionalidad de fijar en la posición de los brazos en la postura deseada. Cuando ya empezamos el estudio nos encontramos que se hacían ya las soluciones de urgencia para conseguir conservar la postura en los brazos. También los brazos en sí, tanto el brazo como el antebrazo, estaban llenos de elementos metálicos que estaban intentando paliar la holgura que habían cogido las articulaciones y que a su vez habían provocado grietas ya en la madera, estaba provocando ya daños.
También se habían intentado fijar las espigas en el torso por medio también de elementos metálicos. Todo eso son siempre soluciones parciales. Vemos incluso que intentando cerrar lo máximo la clavija, se ha incrustado ya en la madera, horadando y haciendo daño en el brazo. Es intentar por cualquier medio evitar esa holgura, que ya llega un momento en que ya por mucho que se intente, ya la holgura la tiene. También veíamos, por ejemplo, en la zona del cabello, en el rodete, vemos un golpe que se le ha dado en algún momento dado, que había saltado incluso un poco de soporte. También el efecto de las imágenes de vestir, claro, tienen que soportar los cambios de ropa, el efecto, la acción de los alfileres. Hoy en día ya los vestidores tienen mucha conciencia de con qué están tratando, pero antiguamente no se tenía tanta conciencia y si había que clavar el alfiler hasta el fondo, pues se clavaba. ¿Qué sucede? En este caso, en la parte de las sienes y el cabello, incluso en la parte de las orejas, estamos viendo que ya se ha llegado hasta perder soporte, o sea, ya no solo policromía, sino que se había llegado hasta perder madera. Luego, con respecto a la policromía, en general nos encontramos con una policromía especialmente sucia. Y no solo sucia, sino parcheada, porque esto no solo se correspondía con un barniz oscurecido por el paso del tiempo u oxidado, sino también lo que veíamos es que era como pátinas que se le habían intentado dar y pero que hacían un efecto muy parcheado, no tenía una unidad cromática. Estamos viendo, por ejemplo, la parte de abajo de la barbilla muy oscura, la parte del mentón también. Ahora vamos a ver la mejilla. No sé si lo verán ahí con esta luz, pero en la misma mejilla se nota que no tiene una uniformidad cromática. Ya se ve como diferentes tonalidades. En general, la imagen, pues eso, estaba parcheada y oscurecida. En la zona del torso y sobre todo las partes que soportan más las vestimentas es donde más se nota el efecto de los alfileres. Estamos hablando pues la zona de la cintura, la zona del escote, de la frente. Ahí tengan en cuenta que son muchos cambios de vestimenta al año y cada vestimenta va con unos alfileres y va con una colocación que ahora sí se tiene cuidado, como he dicho, pero antes no. Y eso iba añadiéndose uno más otro y ocasionando lo que estamos viendo aquí, de pérdidas de estratos pictóricos. Esta es la imagen que veíamos antes, que no solo se había perdido ya estrato pictórico, es que había llegado hasta el aparejo, la preparación, incluso a la madera. También nos encontramos manchas de cera en la parte del mentón y también lo que es el anclaje de la corona, que aunque veíamos que se había colocado, pero no era del todo correcto, y vamos a explicar por qué. Este anclaje consistía en un casquillo que nos parecía correcto, que se quedaba a ras de la cabeza, pero ¿qué sucede? Que era un casquillo que no tenía fondo, es decir, el perno atravesaba el casquillo y paraba en el soporte. Lo ideal es que el perno nunca toque el soporte de la madera. Entonces luego ya mi compañera Cristina ya luego les explicará exactamente en qué consiste la diferencia entre el antiguo y el nuevo. Y luego veíamos los postizos
Los postizos los llamamos las pestañas y las lágrimas. Las pestañas no son naturales, estamos viendo que son irreales completamente, están muy manchadas además de adhesivo, y aparte estamos viendo faltas de pelo. Por ejemplo, en el ojo izquierdo pues estamos viendo un faltante bastante grande, y las lágrimas también muy oscurecidas por efecto de adhesivos inadecuados que cuando se colocan funcionan bien, pero al cabo del tiempo amarillean. En las manos, aunque no tenía tanto problema de pátinas irregulares como en la cara, sí que nos encontrábamos también las patologías de manchas, arañazos. Aquí estamos viendo el dorso de las manos, que sí están manchadas y con pérdidas de policromía, y por la cara interior también muy oscurecidas, muy manchadas, y en la zona de las muñecas también pues muy alteradas por el efecto y la acción de los alfileres. Y ahora ya mi compañera va a explicar lo que ha sido el proceso de restauración. Buenas noches. Como bien ha explicado Pepa, el estado de conservación de la Virgen que encontrábamos era bastante precario. Ella pues ha explicado todo el estudio previo que hacemos siempre a la hora de intervenir una imagen, y una vez que se finaliza ese estudio se lleva a cabo la intervención, que en este caso, pues como veis, está dividida en dos fases, dos grandes bloques, que unos tratamientos destinados al soporte y otros son los tratamientos destinados a la policromía y a la base de preparación, que son las capas más superficiales de la imagen. Todos los procesos vienen enumerados en esta página, que ahora os voy a ir explicando uno por uno cada uno de los procesos en los que ha consistido la restauración. Antes de nada, lo primero que hacemos antes de intervenir la imagen es una fijación de los estratos. Esto consiste en la aplicación de un papel especial, papel japonés se denomina, y cola animal, que se aplica en caliente y con pincel, como podéis ver, en todas las zonas que se van a intervenir. Con esto lo que conseguimos, aparte de dar una fijación extra de los estratos que están en mal estado, es proteger la policromía en las zonas donde vamos a manipular y donde puede haber mucho más riesgo de desprendimiento. En ese caso, pues todas esas zonas, sobre todo las zonas donde están las grietas, se fijan con este papel y se dejan actuar para su correcta fijación. Una vez que se hace ese proceso, pasamos ya al tema estructural, que en este caso, bueno, lo que estáis viendo es el restañado de las grietas. En una imagen que está compuesta por numerosos bloques de madera, como es el caso de la Virgen del Rosario, es normal que exista, siempre con las condiciones ambientales que puede haber en su capilla, en este caso, pues que exista movimiento entre las piezas de madera. Eso lo que va provocando es que, dependiendo de la humedad que haya, vaya perdiendo agua, digamos, el soporte, y se vayan abriendo en estas grietas que después se reflejan sobre la policromía, que al fin y al cabo lo que hacen es romper la policromía. Pues para ello lo que hacemos es abrir de manera controlada esas grietas, todas las grietas que tenía la imagen, e introducir esas maderas que estáis viendo, que es una madera muy apropiada para este tipo de daño, de patología, como es la madera de balsa, una madera muy blanda que soporta el movimiento de la madera, porque desgraciadamente es una cosa que no se puede evitar, el movimiento natural de los ensambles, pero sí hace de amortiguación en el caso de que siga existiendo ese movimiento entre las partes. Una vez que se han introducido todas las maderas, como veis en cada grieta, se hace también con adhesivo de polivinílico, y luego
aquí estáis viendo un ejemplo de cómo se ha restañado todas las grietas que había. Luego, una vez que se ha secado el adhesivo, pues se elimina el restante que sobra y se deja a ras con el resto del soporte. Y como veis, pues no prácticamente queda completamente sellada las grietas. Luego, otros orificios de menor tamaño, como pueden ser los provocados por grapas o por alfileres que sí han llegado a dañar el soporte. Evidentemente, como en esos casos no se pueden introducir ningún tipo de madera, lo que se hace es que se terminan de sellar con una pasta, una resina eposídica de doble componente, que es lo que veis en la imagen de la izquierda, que está aplicado con espátula. También, por ejemplo, en casos de pequeños golpes, como veíamos en el pelo, pues también se ha intervenido con la misma resina hasta completar todo el hueco que encontraban. Y también el resto de orificios, como puede ser el que se ha provocado por los elementos metálicos que veíamos de sujeción de los brazos y demás, todos esos tornillos se han eliminado y se han sustituido también a su vez por espigas de madera con el mismo adhesivo polivinílico y bueno, una vez que se ha secado, pues también se ha enrasado hasta la superficie del soporte. En cuanto al candelero, como habéis visto y ha explicado Pepa, veíamos un candelero con muchísimos problemas de estabilidad que además eran difícilmente solucionables cuando es un material poco apropiado, porque de hecho está además muy deteriorado y con muchas intervenciones que intentan solucionar y al final no se consigue sino casi empeorar la cosa. Entonces nuestra idea era la sustitución por uno nuevo, pero que respetara perfectamente digamos el original de la imagen. En este caso, el original era algo más estrecho que el que estaba en el interior, así que hemos intentado respetar el actual, con las medidas actuales, ¿no?, de anchura y demás. Como veis, pues es, digamos, lo mismo, pero de manera mejorada. Un candelero hecho en madera de cedro, ensamblado con medias colas de Milano, reforzados con espigas, la base es bastante más ancha. También formada por listones y unidos con colas de Milano y con los listones que veis, y todo eso dando una mayor estabilidad a la imagen y aparte contamos con que no usamos ningún elemento metálico, que es otra ventaja, porque los elementos metálicos casi intentamos evitar a toda costa que exista ningún elemento metálico en cualquier escultura de madera, porque siempre con el tiempo pues dan todo tipo de problemas. En la unión, por ejemplo, como veíais, la cantidad de huecos que había, la base bastante irregular, una unión muy mala. ¿Qué conseguimos con el nuevo? Pues que la fijación sea perfecta, y con esto pues también garantizamos que, a pesar de los posibles movimientos que pueda tener la imagen, por ejemplo en su salida procesional, pues vamos a evitar que sufra esa unión de ensamble que también viene dado por esa mala unión que tenía entre las dos partes. Igualmente, pues como veis, una gran diferencia en la base, que la base anterior era irregular, entre otras cosas, pues en este caso se ha hecho simétrica, y con eso pues se ayuda también al final a la estética de la imagen, que quede correctamente vestida y no tenga ningún defecto, sobre todo de estabilidad, que es lo que nos importa a nosotros. Para hacer esta unión entre el candelero y la Virgen, lo que hicimos fue separar las piezas, y estáis viendo la base de la imagen, ¿no?, la base del torso. Como podéis ver, aquí esta imagen os la hemos puesto para que veáis la cantidad de maderas que usaba, de piezas de madera
que usaba Ortega Bru. Además, las uniones, como podéis ver, incluso dejan mucho que desear, porque hay oquedades en el interior, los tablones o listones se ven además afectados por numerosas grietas de fendas naturales de la madera, por haber tenido a lo mejor un secado demasiado rápido. Todo eso, pues quiera que no, afecta a la imagen y va siempre saliendo al exterior. Como curiosidad deciros que cuando separamos la imagen pudimos ver que también en la base del torso existía una firma que no sé si la podéis apreciar. No sé si se aprecia no sé si se aprecia, pero está escrito Luis Ortega Bru, Rosario, Sevilla. Lo que pasa es que está escrito a lápiz y apenas se ve, o sea, se ve muy, muy sutilmente. Y claro, la calidad del proyecto no sé si os lo permite ver. Entonces, con la intención de, por supuesto, proteger esa firma, lo que hicimos a la hora de unir, primero tuvimos que igualar toda la base, pero siempre respetando el centro, que es donde está la zona de la firma. Se igualó toda la parte, digamos, el perímetro, que era lo que estaba en peor estado y más irregular. Y luego se protegió la firma con una madera de balsa de tamaño apropiado, acondicionado para cubrir completamente la zona, con la intención de que, a pesar de que nosotras vamos a hacer una unión con adhesivos, pero la firma siempre va a quedar ahí reservada y protegida por esa madera. Esta es la parte del candelero donde se va también a meter esa, que de hecho se rebajó para que cupiese la madera de balsa, y se hizo una unión con adhesivo de poliuretano con la intención de que si existe en el interior cualquier orificio, con este adhesivo es muy apropiado para este tipo de uniones, y con lo que se rellenaban incluso todos esos huecos que pueda haber. También se reforzó desde la parte inferior con espiga, como podéis ver en esta imagen, y se introdujeron desde la parte inferior, como he dicho. Y se repasó, una vez que se secan ese proceso, lo que hicimos fue repasar toda la parte del candelero nuevo para conseguir que quedara perfectamente adaptado a la forma peculiar que tiene la imagen, porque es una imagen que está dotada de mucho volumen, además de un volumen irregular, y entonces la idea era que el candelero quedara completamente acoplado a la imagen. En cuanto a los brazos, como también habéis podido ver, estaban en muy muy mal estado de conservación, y a través de este dibujo, bueno, para que entendáis un poco que las espigas que van en el interior, tanto del torso como la de la articulación del codo que va en el brazo, está en un orificio que con el tiempo pues va cogiendo holgura. Las galletas, digamos que esta articulación de galleta tiene que tener movimiento en esa espiga para poder darle la posición correcta. Pues siempre va cogiendo holgura, y por eso la cantidad de tornillos, de refuerzo y demás que se han intentado siempre para paliar los daños, pero al final no conseguían solucionarlo. Pues nuestro proyecto consistía en unos nuevos brazos. En este caso, lo que queríamos es que fuese de las mismas medidas, incluso respetando también la forma que tenía el de la Virgen, pero con una nueva articulación que se usa hoy en día, que es la articulación de bola. En este caso, en vez de el tornillo atravesar la bola, como en la galleta que veis que el tornillo atravesaba la galleta, en este caso lo que hace es que aprieta el brazo sobre la bola, pero no la atraviesa. Con esto conseguimos que se obtenga mucho mayor movimiento, porque tiene todas las posiciones posibles que pueda tener alrededor de la bola,
y también la otra ventaja es que ya la espiga no se tiene que mover, sino que la espiga queda fija en el torso y la del brazo, la de la articulación del codo, también queda fija. Con eso pues evitamos todas las holguras y los problemas y las soluciones futuras de tornillería. Y aquí pues para que veáis la diferencia final de cómo era el nuevo sistema de abrazo y el antiguo. En cuanto al sistema de anclaje de corona, que es otro de los procesos de estructura, como ha explicado Pepa, no era del todo correcto porque no tiene tope, entonces el tornillo, el perno de cogida entraba hacia el interior, pues siempre pudiendo hacer daño en el soporte e incluso afectar a los ensambles internos. Lo que hicimos, que vimos que alrededor del sistema tenía una pasta adherida, pues eliminamos toda esa pasta y se extrajo el perno, que es lo que estáis viendo en esta imagen inferior. Como veis, pues el perno que era de rosca estaba completamente lleno de esta resina y el perno, pues el que quedaba dentro de la imagen y no permitía su extracción. El nuevo sistema que proponemos es bastante similar, solo que, bueno, aparte de otras cosas, de acero inoxidable. El casquillo metálico queda en el interior de la Virgen, es de rosca madera por fuera y rosca métrica interior, y el perno queda siempre alojado porque este casquillo sí tiene su tope. La ventaja también es que en el momento que no se tenga que usar ese perno, o necesiten uno más corto o no lo necesiten, se extrae y quedaría el casquillo a ras de la cabeza. Las cosas del internet. ¿Cómo se quita? Bueno, no molesta, ¿no? Sí, aquí. Ahí. Vale. Entonces, para la colocación lo que hicimos fue sellar por completo el orificio y volver a abrirlo para introducir, que como veis, este es el nuevo casquillo que queda completamente a ras de la cabeza. En cuanto a la limpieza, también ha sido un complejo proceso dentro de la intervención de la Virgen, porque si veíamos que la policromía estaba muy alterada, como habéis visto además en las imágenes, se veía perfectamente que no solo ha sido a través de las distintas intervenciones, que evidentemente las intervenciones, una de ellas sí ha sido para una policromía nueva, pero la otra fue una leve intervención que se hizo, pero no se trató en profundidad la policromía. Pero sí sabemos que por la limpieza que hemos hecho, que había numerosos retoques, aparte de repintes, había pátinas y había, en definitiva, pues muchas intervenciones puntuales sobre la policromía, cosa que había alterado por completo la correcta lectura de la imagen. Aquí estáis viendo las catas que se hicieron al principio y se tomaron de una zona discreta, intentando buscar en todo momento, siempre con el consentimiento de la comisión, que apostó también que si podíamos recuperar el original, pero en este caso pues lo que vimos a través de las catas es que existía una policromía, pero que no se trataba de la original. Es la policromía que estáis viendo justo debajo en las catas. Y esta cata que veis aquí abajo más pequeñita es una cata que hemos ido más en profundidad en lo que había realmente era una base de preparación. No existía policromía original ninguna. En el caso de esta imagen de la derecha, sí se aprecia que en la zona de la oreja sí había algunos restos puntuales de la policromía original, pero pudimos comprobar que para volver a policromar la imagen en la intervención que se hizo en los años 70, se había eliminado casi por completo su policromía original. Es por eso que junto con la comisión se decide que como la policromía que conservaba actualmente estaba muy alterada, que hiciésemos la limpieza
de toda la suciedad, pátina y excesos que tenía por encima de esa intervención. Aquí estáis viendo la continuación del avance de limpieza, cómo se va subiendo hacia la zona de la mejilla. Y aquí podéis ver dentro de ese proceso cómo se ve esta zona, son los restos, una vez que se está haciendo la limpieza, los restos de grasa, de pátinas, que veis cómo sale a modo de suciedad acumulada. Se hizo con una mezcla de disolventes y siempre con la ayuda del bisturí, de manera controlada, se fue retirando solamente lo que nos interesaba. Aquí podéis ver, además, en los avances de la limpieza, que a pesar, mira, aquí se ve mejor en la zona de la oreja incluso, cómo existían algunos restos de policromía subyacente, pero eran pocos, muy poco porcentaje. Y podéis ver en la zona de la mejilla, donde ya se ha hecho la limpieza, que incluso también veíamos que había defectos de los estratos de la tonalidad, o sea, también veíamos que estaba muy deteriorada. Ya fuimos avanzando en la limpieza. Aquí veis un testigo de suciedad en la mejilla, una vez que se ha cometido una mitad de la imagen, y como veis, bueno, hemos intentado en todo momento retirar solamente lo que realmente molestaba y llegar hasta donde hemos podido llegar, que ha sido esa policromía anterior que veíamos. Y aquí veis las distintas fases de limpieza. En las manos pues exactamente lo mismo. Estáis viendo el ejemplo de la mano izquierda, cuando se ha llevado a cabo la mitad de la limpieza, tanto en la palma como en la parte posterior, el dorso. Y en este caso estáis viendo que existía una cata de limpieza de policromía subyacente, al igual que hemos hecho con el busto, donde sí se podían ver en mejor calidad la policromía original. En el caso de las manos sí que podíamos ver policromía original en mayor porcentaje. En el busto ha sido prácticamente imposible. Es por eso pues, que se ha conservado la policromía que conservaba tanto el busto como las manos. Y aquí pues un ejemplo de una vez que se ha terminado la limpieza de la mano izquierda, a diferencia de la derecha que todavía no se había comenzado el trabajo. Y una vez terminado el proceso de limpieza, una vez que se ha finalizado en todo el busto y las manos, lo que llevamos a continuación es el estucado de las lagunas. Es un proceso que lo que hacemos es que todas las zonas donde no existe policromía, donde hay una pérdida, sea alfileres, sea daños que trae a la imagen o sea sobre las intervenciones que hemos hecho, lo que hacemos es que lo cubrimos con la misma pasta que se cubría tradicionalmente las imágenes antes de ser policromada, que es el estuco tradicional. Se aplica en caliente de manera líquida y a pincel sobre cada una de las pérdidas y respetando en todo momento la policromía que nos encontramos. Sola y exclusivamente se rellenan las lagunas de policromía, hasta conseguir sellar por completo todas las pérdidas que existen. Y una vez que se ha cometido este proceso de estucado, lo que hacemos es dar una primera base de color, que en este caso estáis viendo que es bastante más clara a lo que es la superficie, que nos sirve para después terminar de reintegrar la imagen. Aquí veis el último proceso, que es el de la reintegración cromática, que se hace con esa primera base que he comentado anteriormente, aquí os he puesto un ejemplo para que veáis en qué consiste, aplicado a pincel y sobre cada una de las lagunas que tenemos de policromía.
Veis en la zona del cuerpo cómo se van cerrando esas lagunas, y eso sería la primera base que hemos explicado, que se da con una técnica acuosa, sellando, cerrando en tonalidad, acercándonos a la tonalidad original. Sobre esta primera base se da una primera mano de barniz con la intención de proteger todo el original para ahora poder nosotras reintegrar con los pigmentos. Y ya una vez que se aplica esa mano de barniz, entonces reintegramos con los pigmentos denominados al barniz, que van aglutinados con barniz. Se hace, nosotras en este caso, pues siempre lo hacemos con un criterio mimético, tratándose de una imagen devocional, intentamos que sea lo más similar al original posible para que no se aprecie la diferencia a simple vista, con el fin de que se complete pues así la estética visual de la imagen y no llame la atención. Y podéis ver la diferencia de antes en el proceso de estucado y una vez que se ha reintegrado cromáticamente. En cuanto a los postizos, que es uno de los últimos tratamientos que os explico, pero se ha hecho durante la intervención porque evidentemente hemos tenido que extraerlos para la limpieza. Lo que hemos hecho por un lado es extraer las lágrimas que se han introducido en unos botecitos con una solución de alcohol, y así pues hemos eliminado los restos que existían de adhesivos, de policromía, como podéis ver en la imagen de aquí superior. Esto es un ejemplo de una lágrima sucia y una lágrima después de haberla, la misma lágrima después de haberla limpiado, y aquí abajo pues las 3 lágrimas que conservaba la imagen una vez limpia. Y por otro lado, las pestañas se decidió desde el principio llevar a cabo la sustitución porque evidentemente no eran acordes a la imagen. Aquí estáis viendo una imagen, una fotografía hecha desde la parte inferior, donde se ve la diferencia de las que se han colocado ahora y las que tenía anteriormente. Como podéis ver, pues intentando también respetar la hechura de la imagen, que es una imagen de Ortega Bru con unos rasgos muy grandes, que necesitaba unas pestañas de bastante espesor, de bastantes dimensiones. Pues se ha intentado que sea acorde a lo mismo, y en este caso, bueno, pues aquí vais a ver desde la parte superior la fotografía, donde se puede ver también la diferencia, pues mucho más naturales, porque además el pelo que usamos es pelo natural y pues en este caso no tan rectas como el corte de las pestañas anteriores. Y aquí, bueno, pues para que veáis el efecto final, que lo que hemos conseguido, pues las pestañas dan un aspecto más natural a la imagen y más suaviza un poquito más los rasgos tan bruscos, digamos, que tenía, o sea, que son característicos del propio autor. Lo que sí decir que también se han añadido 2 lágrimas más, como podéis ver en esta fotografía, ya que también se llevó a cabo dentro de los estudios la comprobación que antiguamente pues poseía 5 lágrimas en vez de 3 como tenía anteriormente, e incluso eso, acercando en zoom una foto antigua, como podéis ver, pues tenía, en este caso, en esta de perfil que se ve la mejilla, 3 lágrimas en las mejillas. Ya por último, pues se aconsejó a la hermandad que una vez que se interviene la imagen, lo ideal es que se proteja de cara al futuro con la intención de que esté el máximo tiempo lo mejor posible. Y bueno, pues se ha dotado a la imagen de una protección hecha en cuero, que se la ha hecho un especialista en el tema, completamente adaptada a la forma de la Virgen, con el fin de que no se aprecie en absoluto cuando la imagen esté vestida,
e incluso protegiendo pues sobre todo las zonas que más se afectan con los alfileres, que como pueden ser en este caso la zona del torso completo, la cabeza y las muñecas en el caso de las manos. Y no hay nada más. O sea, ya por último hemos querido poner una serie de imágenes del estado inicial y el estado final que van a ir saliendo. Son unas cuantas imágenes que hemos puesto. Y mientras están las imágenes, pues primero pediros perdón por el retraso, que no nos gusta llegar tarde a ningún sitio, pero había muchísimo tráfico y ha sido muy complicado llegar hasta aquí. Y por otro lado, daros las gracias primero a la Hermandad, a la Junta de Gobierno entonces y a la actual, por la confianza en nosotras, que estamos muy agradecidas, y en general también agradeceros a todos vosotros que hayáis venido y hayáis tenido la paciencia de escucharnos todo el proceso, que espero que lo hayáis entendido y que si en el caso de que tengáis alguna duda, pues podéis preguntarnos ahora mismo. Parece que no. No sé, bueno, si queréis esperamos un poquito, si queréis esperamos que terminen de aparecer las imágenes. Es de agradecer cómo las hermandades cada vez van tomando más conciencia del cuidado de sus titulares y de la preservación de patrimonio hacia el futuro, porque esto realmente es dejar el legado para los que vienen. La conservación y restauración de este tipo de imágenes. Y nada. ¿Nada más? Pues si no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Agradeceros en nombre de la hermandad vuestro trabajo, el trabajo realizado. Pequeño recuerdo para lo que tengáis en vuestro taller. Estupendo. Y podéis estar orgullosa del trabajo que habéis hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para ponerlo en nuestro taller. Exacto. Síguenos y localízanos en nuestras redes sociales @ondapasión.com.